We're going to study history and Vam- see how our form of government is based on Bible principles. Vamos a estudiar historia y vamos a ver cómo nuestra sociedad está basada en principios bíblicos. And so I have a PowerPoint presentation Así que tengo una presentación en PowerPoint that I'll be going through that will help explain the topic. por la que trabajaremos y me ayudará a explicar el tema. So we can begin if we can put the PowerPoint up. Entonces vamos a comenzar con el PowerPoint. And so I am speaking from history of United States, but it really applies to the whole world. Así que voy a estar hablando sobre la historia de Estados Unidos, pero realmente aplica para la historia de todo el mundo. So the next slide, there is a quote from a famous historian, Entonces aquí en la primera diapositiva tenemos la portada de un historiador and his name is Arthur Schlesinger. y el nombre de él es Arthur. Schlesinger. Right, el apellido ya lo pronunciaron. And the quote is, Y la frase es, Historia es a la nación lo que memoria es al individuo. correcto, la historia es a la nación, lo que memoria es al individuo. ¿Sí? So have you ever met an individual who has lost their memory? ¿Alguna vez ha conocido un individuo que ha perdido su memoria? Maybe they have Alzheimer's. Quizá tengan Alzheimer. And it's sad. Y es triste. Anyone can take anything away from them. Cualquier persona puede tomar lo que sea de ellos. Well, in Western governments, En el gobierno occidental we have lost our memory hemos perdido nuestra memoria and we have forgotten who we are, y hemos olvidado quién somos and we have national Alzheimer's, y tenemos un Alzheimer nacional and we're losing our freedoms. y estamos perdiendo nuestra libertad. So the next slide, if I can see, is that las naciones libres ha perdido su memoria. That we need to get our memory back. Necesitamos recuperar nuestra memoria. Next. So there is a communist tactic Entonces hay una táctica comunista called deconstruction, llamada deconstrucción, where you separate a people from their past, donde separas a las personas de su pasado, get them into a neutral where they do not remember where they came from, las llevas a una neutralidad donde ellos no recuerdan de dónde vienen, and then you can brainwash them into the future you have planned for them. y puedes de alguna forma como lavar el cerebro hacia el futuro que tú quieres que ellos vean. And in the next slide, it's a sales technique. Entonces en esta diapositiva vemos una táctica de ventas. If I were a salesman, Si yo fuera un hombre de ventas, the first thing I would do, la primera cosa que haría, if I were selling toothpaste, si estuviera vendiendo crema dental, I would say negative things about the toothpaste you are currently using. diría cosas negativas sobre la crema dental que usted en este momento está utilizando. And I would say that toothpaste will eat the enamel off your teeth.
Y podría decir como esa crema dental que usted está usando está como comiéndose los dientes, sus dientes, Es malo. como corroer los dientes de usted. And then you get repulsed by that old toothpaste. Entonces usted tendría como repulsión hacia esa crema dental. And you become open minded to all the new toothpaste that are out there. Y tu mente estaría abierta a todas las cremas dentales que están en el mercado. And then, as a salesman, Y luego como un hombre de ventas, I can tell you all kinds of great things about my brand new toothpaste. te puedo decir todas las cosas buenas acerca de mi crema dental. And so, this is the process in which a culture changes. Así que este es el proceso en el que las culturas cambian. Those pushing a new agenda, those promoting a new agenda, Sí, esas iniciativas o lo que está promoviendo la nueva agenda will go into the classroom. van a los salones de clase. And the next slide. They will teach the students negative things about the country's founders. Y entonces le van a decir a los estudiantes cosas negativas acerca de los fundadores de su país. And they will say that they took land from Indians, Y van a decir cosas como tomaron la tierra de los indígenas, and they sold people into slavery, vendieron a la gente a la esclavitud, and the students will get repulsed by them. y los estudiantes van a tener repulsión sobre eso. They will think the founders were bad, Van a pensar que los fundadores eran malos, and then the students get into a neutral position y luego los estudiantes llegan a una posición neutral where they are open-minded to all the new beliefs that are out there, en donde van a tener la mente abierta a todas las creencias que están allá afuera. and then the teacher can promote a new agenda. Y entonces el profesor va a poder promover una nueva agenda. Maybe socialism Por ejemplo, puede ser socialismo or LGBT o el LGTB or the socialist communist agenda o una agenda socialista comunista or the Islamic agenda. o la agenda islámica. And so it's like gene therapy for a culture. Entonces es como una terapia de genes, Where you take out the old DNA donde and tú put in a new sacas, DNA. donde tú sacas el antiguo ADN e introduces el nuevo ADN. You take out the old identity of the people and put in a new identity, a new history. Sacas la antigua identidad del pueblo e introduces una nueva identidad en las personas. So the next slide, we see that Western civilization, Vemos que la civilización occidental, like Europe, como Europa, has gone from a Judeo-Christian past ha ido desde un judeo-cristiano, o sea, un pasado judeo-cristiano, into a secular gay present a un presente gay, and then it's headed toward an Islamic future. y se está dirigiendo hacia un futuro islámico. So Europe used to have Catholic cathedrals Entonces Europa solía tener catedrales católicas, and Protestant Reformation una reforma protestante, and Jewish neighborhoods, vecindarios judíos, but then it went into a secular period with the French Revolution. pero entonces luego fue a una fase, sorry, can you repeat that again?
Europe went secular. into a neutral, secular position with the French Revolution. Entonces, Europa fue a una fase neutral, secular, después de la Revolución Francesa. And Napoleon spreading French secularism all around Europe. Entonces, el francés Napoleón esparció la secularidad por toda Europa. And Napoleon put his brother Joseph on the throne of Spain. Y Napoleón puso a su hermano José en el trono de España. And that's when New Spain broke away. Y ahí es donde la nueva España walk away, like, Separated, se became separa, independent. se vuelve independiente la nueva España. But then Europe is going into an Islamic future. Pero entonces Europa se va dirigiendo hacia un futuro islámico. With Muhammad being the number one name given to newborns. Teniendo a Mohamed como introduciéndolo a las nuevas generaciones, como se está introduciendo ese nombre en las nuevas generaciones. So in Berlin, in London, in Milan, when babies are born, Entonces Muhammad is the most popular name. Entonces, en ciudades como Berlín, Londres, Milán, cuando un recién nacido nace, el primer nombre que ellos van a tener es Mohamed. So when you study history, Entonces, cuando usted estudia historia, you can see big trends. podemos ver grandes transiciones. And the trend we see Oh, is ok. Vemos nuevas tendencias. and so the trend we see in history is Europe went from a Jewish and Christian Europe Entonces vemos que la tendencia en Europa es que fueron de un cristianismo y del judaísmo into a French Revolution secular Europe a una revolución francesa secular with free sex and immorality. con sexo libre e inmoralidad. But now Europe is becoming Islamic. Pero ahora Europa se está convirtiendo en el Islam. With 700 neighborhoods around Paris being taken over by 5 million Muslims. Con 700 barrios en París, con más o menos 5.000 personas que son del Islam. And the same thing in other countries of Europe. Y es lo mismo en otros países de Europa. So the next slide, we see that America, but all of Western world needs to remember our history. Entonces vemos que Estados Unidos y todo el occidente necesita recordar su historia. So the next slide. So we want to look at the big picture. Entonces queremos dar un vistazo al panorama. We want to look at all of history Queremos ver toda la historia to see how unique what we have is. para entender cuán único es lo que tenemos, Where we don't have a king donde no tenemos un rey and people get to be in charge of their lives. y donde la gente puede encargarse de su propia vida. So if we look all the way back to the beginning of written human history, Entonces si miramos atrás a los inicios de la historia humana and the secular history books y a los libros seculares de historia, say that writing was invented around 3,300 years before Christ. tenemos que estos libros dicen que la escritura inició más o menos en el 3300 antes de Cristo. It was
cuneiform. Era de la forma cuneiforme In Sumeria, y de la forma sumerio, called Mesopotamia. en Mesopotamia. Today it is called Iraq. Hoy en día lo conocemos como Irak. So you take a stick and poke it in clay. Entonces tú tomabas como un palillo en arcilla. That was the beginning of writing, Ese fue el comienzo de la escritura, around 3,300 years before Christ. hace más o menos 3300 años antes de Cristo. The next slide. A famous astrophysicist named Neil deGrasse Tyson El astrofísico Neil deGrasse Tyson, in his Cosmos TV show en su show de Cosmo TV, said, fue aquí hace casi uh, 5000 años. 5,000 años. You can go ahead and read that Ok, better fue than aquí me. hace casi 5000 años entre el río Tigris y el río Éufrates que aprendimos cómo escribir. So he confirmed that it's around 5,000 years ago Entonces él confirma que fue aproximadamente hace 5000 años, where human beings learned how to write. donde los humanos aprendieron a cómo escribir. Next slide. And Egyptian hieroglyphics Y tenemos los jeroglíficos egipcios, were invented around 3,000 years before Christ. donde se inventó hace 3000 años antes de Cristo. Next. And Chinese characters, pictograms, were invented around 2,600 years before Christ. Y los caracteres o pictogramas chinos fueron creados 2600 años antes de Cristo By the Yellow Emperor por el emperador Yellow and on bamboo books. en libros de bambú. Next. And in India, their earliest civilizations began writing around 2,600 BC. Y en India las primeras civilizaciones comenzaron a escribir en el año 2600 antes de Cristo. Next. So there's around 5,000 or 6,000 years of recorded human history. Entonces tenemos aproximadamente de 5000 a 6000 años de historia humana registrada. 3,000 or 4,000 years before Christ and 2,000 years after Christ. Entonces tenemos de 5000 a 6000 antes de Cristo y 2000 y 3000 después de Cristo. So around 5,000 or 6,000 years of records. Entonces tenemos 5000 o 6000 registros de historia. Human beings writing down human records. Seres humanos registrando historia de seres humanos. Next. A quote from a president in America, Esta frase de uno de los presidentes de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, Franklin Roosevelt. and Noami, you can read that. Y voy a leer la frase. Dice, 5000 años de historia escrita han demostrado que la humanidad siempre ha creído en Dios a pesar de muchos intentos abortivos de exiliarse a Dios. And next. And otro phrase, you can read this one too. Y tenemos a este autor que dice, ninguna fecha aparece antes del comienzo de las civilizaciones humanas, hace 5000 años, y el comienzo de una historia escrita o pictórica. And the next is Dice, a quote from another famous American, Daniel Webster. esta frase también es de un hombre muy famoso en Estados Unidos, dice, los milagros no se agrupan, lo que pasó una vez hace 6000 años puede no volver a suceder.
aferrarnos a la Constitución, porque si la Constitución estadounidense falla, habrá anarquía en todo el mundo. So he was saying that something unique happened when America broke away from the King of England, Broke away. separated, became independent. Entonces, este hombre dice que algo único ocurrió cuando Estados Unidos se separa del rey de Inglaterra. And after that, the other countries of the North and South America. Y después de eso, otros países en el norte de América y en el Suramérica. And Central America. Sorry. The next, one of the signers, uh, signatures on the Constitution of America, his name is James Wilson. He said this phrase. Uno de los hombres, que se llama James Wilson, que firmó la Constitución de Estados Unidos, dice esta frase: después de un periodo de 6.000 años desde la creación, los Estados Unidos muestran al mundo la primera instancia de una nación que se reúne voluntariamente y elige el sistema de gobierno bajo el cual deben vivir. So something unique happened when they broke away from the kings of Europe. Entonces, algo único ocurre cuando Estados Unidos se separa de los reinos de Europa. Next. Now, 6,000 years is not that long a period of time. Entonces, 6.000 años realmente no es un largo periodo de tiempo. 6,000 years is just 60 people living 100 years each. Por ejemplo, 6.000 años son 60 personas viviendo 100 años cada uno. Esos son 6.000 años. We have all met someone who has lived 100 years or close to it. ¿Alguna vez quizá hemos conocido o hemos visto alguna persona que ha vivido 100 años? Maybe una abuela De pronto una abuela that has lived close to 100 years. que ha vivido casi cerca de 100 años. So it's just 60 abuelas and you're back to the beginning of recorded human history. Entonces, sí, tendríamos 60 abuelas que han vivido aproximadamente la cantidad que se ha registrado de historia humana. 60 people living 100 years each back to back. Entonces tenemos 60 personas viviendo 100 años cada una. Is 6,000 years. Son 6.000 años. Next. So when we look at these 6,000 years of records, what do we see? Entonces, cuando vemos estos 6.000 años de registros, ¿qué podemos ver? We see that there has been a 6,000-year quest to rule the world. Six desire, motive, goal, entonces strategy. tenemos como 6.000 años como en la búsqueda. The quest of 6,000 years to dominate the world. 6.000 años en la búsqueda de gobernar el mundo. And so let's look at history quickly. Entonces vamos a mirar rápidamente hacia la historia. Next. So the first government that there is a record of is Nimrod and the Tower of Babel. Entonces, el primer registro que tenemos de un gobierno es el de Nimrod, es de la Torre de Babel. And Josephus, a Jewish historian, Y Josefus, un historiador judío, said that Nimrod wanted to build his tower so high dice que Nimrod quería construir una torre tan alta that if God destroyed the world again with a flood, he could survive on top.
que si Dios quisiera destruir al mundo otra vez por medio de un diluvio, él podría sobrevivir en la punta de la torre. So the Tower of Babel had a defiant attitude toward God. Entonces la torre de Babel tenía una actitud desafiante hacia Dios. That Nimrod made every citizen bake bricks and bring them to help build the tower. Que él hacía que cada ciudadano fuera a recoger, a quebrar rocas para poder construir esta torre. And if they didn't bring the bricks, he would kill them. Y si él no llevaba estas piedras, estos ladrillos, los mataba. But the Bible says that God came down and confused their language. Pero dice la palabra que Dios bajó e hizo que sus lenguas se confundieran. So they could not finish the tower. Entonces no pudieron terminar la torre. And then the people scattered and separated. Entonces luego dice que las personas se esparcieron And they went away from each other around the world. y se separaron y se esparcieron todos alrededor del mundo. And so we see in history the first example Entonces vemos en la historia el primer ejemplo of power concentrated into the hands of a king defiant against God, el poder concentrado en las manos de un rey en contra de Dios. and God scattering and separating the power into the hands of the people. Y Dios como destruyendo y esparciendo como ese poder y esparciendo a las personas alrededor del mundo. But every generation since then Pero cada generación a partir de ese momento has tried to rebuild the Tower of Babel. ha tratado de reconstruir la torre de Babilón, de Babel. And so we read the history stories, Entonces leemos las historias and each generation tries to have a king that wants to concentrate the power. entonces tenemos reyes que han querido concentrar el poder. Next, there was a movie that was popular called The Terminator Hubo una película muy popular que se llama Terminator with Arnold Schwarzenegger as the actor. con este actor estadounidense And it was a robot that tried to kill people, y era un robot que trataba de matar personas and they destroyed it, y ellos lo destruyeron, but all the little metal pieces melted and rolled back together. pero todas las piezas de metal se derritieron y se volvieron a unir. And the robot rebuilt itself Y el robot se autorreconstruyó and climbed out of the rubble, eh, climbed out of the destruction, ajá. Y entonces el robot sale de todas estas escombros and the robot tried to keep on killing them. y los robots trataban de seguirle destruyendo. And in the movie, you're thinking, how do you kill this thing? Y entonces en la película uno pensaba, ¿cómo podemos matar esta cosa? ¿Cómo se mata esa cosa? So when God scattered the people at the Tower of Babel, Entonces cuando Dios esparce las personas que estaban en la torre de Babel, every generation cada generación tries to rebuild this thing, trataba de reconstruir esta torre. and you ask yourself, how do you get rid of this? Y te preguntas a ti mismo, ¿cómo podemos salir de esto? Next. So, have you ever seen a seashell that goes in circles? ¿Alguna vez usted ha visto como una concha de mar que va en círculos?
with a little circle, a bigger circle, and a bigger circle. con un pequeño círculo, luego otro más grande y luego otro muchísimo más grande. That is a ratio of geometric expansion. Esa es la tasa de expansión geométrica, That you can see in nature. en donde usted puede ver la naturaleza Like water going down a drain. como agua yendo sobre el drenaje From the bigger circle to the smaller circle. de un círculo grande a uno más pequeño. It's observable in weather. In weather, Yeah, like a tornado or ah, a hurricane. lo podemos observar también en el clima como en un tornado o en un huracán Or a galaxy. o en la galaxia. And so I decided to see if we could observe it in time. Entonces decidí que quería ver si podíamos observar este fenómeno en tiempo In the kingdoms of the world, sobre los reinos de este mundo, where they go from small to bigger, donde van de algo muy pequeño a algo grande y más grande, eventually wanting to control the entire world. que eventualmente quieren controlar todo el mundo. Next. So, as I said earlier, Entonces, Nimrod in the Tower of Babel Entonces, como lo dije anteriormente, con Nimrod, la Torre de Babel, is the first story in recorded history es la primera historia que tenemos registrada of a king wanting to dominate people, de un rey queriendo dominar a las personas. maybe around 2000, 3000 BC. De pronto alrededor de 2000 o 3000 años antes de Cristo. Next is Gilgamesh, king of Uruk. Irak, Uruk or Iraq. ok. Tenemos Galmesh, rey de Irak. And he was the first king to build a wall around his city. Y él fue el primer rey en construir una muralla alrededor de su ciudad. He was the one who invented a wall around a city. Él fue el que inventó las murallas alrededor de la ciudad. And the oldest story ever written Y la historia más antigua que se ha escrito in any language en cualquier idioma is the Epic of Gilgamesh. es como la épica de Galgamesh. And in the story, Y en la historia, after he builds his wall, después de que construye su muralla, Gilgamesh goes on a long journey Galgamesh va en un viaje muy largo to meet an old man para encontrarse con un hombre muy viejo who survived a global flood. que sobrevive a una inundación global. And in this story, Y en esta historia, this old man este viejo hombre built a big boat construye un gran barco with lots of rooms in it con muchos cuartos en él, that he put animals. donde él puso animales. And he covered the boat with tar or pitch. Entonces dice que cubre su barco con paja And the world flooded, y la tierra se inunda and the boat landed on a mountain, y el barco aterriza si se frena en una montaña and the man and the animals got off the boat y el hombre y los animales salen del barco with the man's family, con la familia de este hombre and they repopulated the world. y ellos vuelven a llenar la tierra. It was the story of Noah. Esa es la historia de Noé. Over 100 ancient civilizations Sobre 1000
civilizaciones antiguas have stories about a global flood. tienen historias acerca de una inundación global. It was the story of Noah. Y esa era la historia de Noé. Well, after Gilgamesh, who lived around 2500 BC, 25, 25. 2500, Después de que él vivió, Galgamesh vivió 2500 años, came another king named Sargon. otro rey que se llama Sargon, Next, Sargon of Acadia. Sargon de Arcadia. And he conquered a lot of walled cities. And he, sorry, can you? He conquered, he captured a lot of cities with walls around them. Y él logró conquistar muchas ciudades con murallas, From the Persian Gulf desde el Golfo Pérsico to the Mediterranean Sea. hasta el Mar Mediterráneo. And he lived around 2250 Y él vivió BC, aproximadamente 2250 años antes Christ. Antes de Cristo. And this was considered the first empire. Y esto fue considerado como el primer imperio. So before Sargon, Entonces, antes de Sargón, each city had its own king, cada ciudad tenía su propio rey. but he conquered a lot of cities Pero como él conquistó muchas ciudades, and had the first empire. tuvo el primer imperio. Next is Egypt. Tenemos a Egipto. And beginning around 2600 years ante de Cristo, Y tenemos aproximadamente 2600 antes de Cristo. the pharaohs of Egypt were king. Los faraones de Egipto eran reyes. And Egypt was ruled by pharaohs for 2000 years. Y Egipto fue gobernado por faraones alrededor de 2000 años. Next is China. Tenemos a China. And for 5,000 years, China was ruled by emperors. Y tenemos que fueron gobernados por 5000 años, fueron gobernados por emperadores. Power in the hands of one person. El poder en las manos de una persona. Next was Assyria. Tenemos a Siria. And around 700 antes de Cristo, ¿Y 700? Tenemos que 700 años antes de Cristo, Sargon had the biggest empire in the world. Sargón tenía el imperio más grande del mundo. We remember him Lo recordamos a él because he captured the 10 northern tribes of Israel. porque él capturó las 10 tribus del norte de Israel And his capital was Nineveh. y su capital era Nínive. Remember the story of Jonah? ¿Recuerdan la historia de Jonás? Next was Babylon conquered Assyria Tenemos a Babilonia que conquista a Siria with Nebuchadnezzar con Nabucodonosor as the king. como rey. But Babylon was conquered by Persia Pero Babilonia fue conquistada por Persia, with Cyrus as the king. como Ciro al mando como rey. And this was around 500 years before antes de Cristo. Y eso fue alrededor de 500 años antes de Cristo. But Persia was conquered by Alexander the Great. Pero Persia fue conquistada por Alejandro el Grande, Around 330 years antes de Cristo.
alrededor de 330, en el año 330 antes de Cristo. Next. And then Alexander was stopped from going into India Entonces Alejandro se detiene o no va a India. next. And India had a king named Chandragupta. E India tenía un rey llamado Chandragupta And he controlled 1/4 of the world population, y él controlaba un cuarto de la población, with India being so populated by people. con India completamente poblado de gente. He was the Raja, Él era which is el Raja, which is Raja, the Indian word for king. la palabra en hindú para rey. Next slide is Julius Caesar. Tenemos a Julio César. He had the largest empire in the world, Él tenía el imperio más grande del mundo, around 45 years antes de Cristo. alrededor de en el año 45 antes de Cristo. And then Augustus Caesar Y luego Augusto César o César Augusto. was the emperor Fue el emperador of the Roman Empire, del imperio romano and he was the most powerful man in the world. y él era el hombre más poderoso del mundo. And he wanted to track everyone who he controlled. Y él quería como perseguir a cada persona que él controlaba. So he ordered everyone to go to their birth town to be counted. Entonces él le ordenaba a cada persona ir al pueblo donde nacieron para que fueran como registrados. And that is when Joseph and Mary had to go to Bethlehem Y por eso es que José y María tuvieron que ir a Belén to be counted in the census. para ser contados en los censos. But that is where Jesus was born, Y ahí es cuando Jesús nació, fulfilling the prophecy. cumpliendo la profecía. So God has a plan behind the plan. Entonces Dios tenía un plan detrás del plan. So next, the Roman Empire was conquered by Attila the Hun. El imperio romano fue conquistado por Atila, And he Atila had I. he had 500,000 soldiers. Y tenía 500,000 de soldados. And he conquered Europe. Y él conquistó Europa. And he had the largest empire in the world. Y él tenía el imperio más grande del mundo. Around 450 AD, after Christ, En el año de 450 después de Cristo. next, was the Byzantine Roman Empire. Fue el imperio bizantino romano. And around 500 years after Christ, it was one of the biggest empires. Y en el año como 500 después de Cristo, él era el imperio más grande del mundo. Next Siguiente. was Muslims conquered. Los musulmanes conquistaron In 700 years after Christ. en el año 700 después de Cristo. And the Muslim sultans, Y los sultanes musulmanes, the caliph, como califas, they conquered from the Persian Gulf conquistaron desde el Golfo Pérsico all the way to Spain, todo hasta España and they killed millions, y mataron a millones. and they enslaved so many Europeans Y esclavizaron a muchos europeos in Spain and Portugal en España y en Portugal, that there were Catholic religious orders
que había de la religión católica, órdenes religiosas católicas, called the Trinitarians, llamados los trinitarios, and they would collect money at church services, y ellos recogían dinero en los servicios de la iglesia, and the head of the religious order was called the ransomer, y la cabeza de esta orden religiosa era llamada los rescatadores. ransom. And they would ransom the Christians to buy back the Christians who were in Muslim slavery. Sí, ellos, ok, can you repeat that? Ransom. They would ransom or buy back, purchase back the Christians who were captured and Ah, made ok. slaves by the Muslims. Entonces ellos rescataban a las personas cristianas que estaban siendo como oprimidas o esclavizadas. So the Muslim Sultan had the biggest empire. Entonces los sultanes musulmanes tenían el imperio más grande. Next. Siguiente. So the Muslims were conquered, were stopped from going further into Europe Entonces los sultanes musulmanes fueron frenados o como detenidos de seguir conquistando by Charles Martel. por Carlos Martel. See, and his grandson was Charlemagne or Charles the Great, Y su nieto era Carlos el Grande. and he, Charles el Grande, had the largest empire in Europe, Y Carlos el Grande tenía el imperio más grande de Europa. around 800 years after Christ. En el año 800 después de Cristo. And then, next, Siguiente. was Genghis Khan. Tenemos a Kingistan. And around 1200 AD, Y en el año 1200 después de Cristo, he conquered from Korea él to conquista Hungary. desde Corea hasta Hungría. He killed 30 million people. Mató a 30.000 personas. And he 30 had millones the de largest personas. he had the largest empire in the world. Y él tenía el imperio más grande del mundo. And his grandson Y su next nieto was Kublai Khan, era Kublai Khan, who controlled all of China. quien controlaba todo China. Next Siguiente. was Tamerlane or Timur. Tenemos a Timur. And in the 1300 year period, 3000. in the year 1300, or 1300, En el año 1300 después de Cristo, see, he conquered all of Central Asia. conquistó todo la parte central de Asia, Asia Central. He killed 17 million people. Mató a 17.000 millones de personas. Next was Russia Tenemos a Rusia, and Ivan the Terrible. tenemos a The horrible. ya Ethan el Terrible. And he conquered lots of kingdoms, and he caused the Tsar, the king of Russia, to be powerful. Y él conquistó muchos reinos y de ahí surgen los zares de Rusia. And he killed 60,000 people. Y él mató a 6.000 millones de personas, 60.000 millones de personas. And he was so cruel, he killed his own son, Y era tan cruel que mató a su propio hijo, who was the heir to the throne.
que quién era el heredero al trono. Next. Siguiente. So in the New World, En el el Nuevo Nuevo Mundo, Mundo, in Central America, en Centroamérica, it was ruled by kings, estaba gobernado por reyes, with Montezuma being the king of the Aztecs. como Montezuma como rey de los aztecas, And in Inca Peru, y en los incas en Perú it had a king Atahualpa, tenían el rey Atahualpa, and every citizen y cada was ciudadano, every citizen was an employee of the government. y cada ciudadano era un empleado del gobierno. And the king Atahualpa Y el rey Atahualpa, claimed he was a delegate of the sun god. se declaraba a sí mismo como el hijo del dios Sol. Next. In the 1500s, 1500 years, En el 1500 después de Cristo, King Charles V of Spain Carlos V de España was the most powerful man in the world. era el hombre más poderoso del mundo. He controlled Spain, Él controlaba España, Italy, Italia, Austria, Austria, Portugal, Portugal, the Netherlands, Holland, Holanda, and countries in Germany. países en Alemania. He controlled all of the New World. Él controlaba todo lo que era el Nuevo Mundo. And the Philippine Islands were named after his son. Y las islas Filipinas fueron nombradas con el nombre de su hijo. The sun never set on the Spanish Empire. El sol nunca se ocultaba en su reino. Because he controlled countries all around the world. Porque él controlaba países alrededor de todo el mundo. Next. Siguiente. In the 1600s, en los años 1600, France had the largest empire. Francia tenía el imperio más grande. With King Louis XIV. Con el rey Luis XIV. And next. Siguiente. In the 1700s. Y en los años 1700. The King of England. El rey de Inglaterra. Was the most powerful king in the world. Era el rey más poderoso en la tierra. He controlled all of India. Él controlaba toda India. Australia. Australia. New Zealand. Nueva Zelanda. Hong Kong. Hong Kong. Hawaii. Hawái. Canada. Canadá. Jamaica. Bermuda. Jamaica. And America. Y Estados Unidos de América. And so we begin to see that Entonces, from the empezamos a ver Tower of que Babel, desde la Torre de Babel, as human history goes on, cómo la historia de la humanidad continúa. every generation Cada generación has a new king tiene un nuevo rey that wants to conquer the world. que quiere conquistar al mundo. And the kingdoms keep getting bigger and bigger. Y los reinos siguen creciendo y creciendo. Because with military inventions Porque con la invención militar and technological advancement, y los avances tecnológicos, you can kill more people. tú puedes matar a más personas. So bronze is better than stones.
Entonces, el hierro es mejor que las piedras. And iron weapons are stronger than bronze. Y las armas, ok, las armas de hierro son más fuertes que el metal, como que el bronce. And Alexander the Great invented the phalanx, which Y was a long spear. Alejandro el Grande inventó lo que era como una arma que era con una punta de metal, A very long stick with a metal point. una vara muy larga con una punta de metal. And the Mongols invented the stirrup for riding horses, Y los mongoles inventaron como todo el equipamiento para montar a caballos, where you put your feet in donde where you're tú, riding a horse. donde tú pones el pie para cabalgar un caballo. And that's what the Muslims got, Y eso es lo que los musulmanes tenían. along with a curved sword called the Eso scimitar. junto con unas espadas de metal que eran curvas. And then the Chinese invented gunpowder. Y luego los chinos inventaron la pólvora para disparar cañones. So as the centuries go on, Entonces, en la medida en que los siglos van pasando, the same desire that Nimrod had, el mismo deseo que Nimrod tenía, the kingdoms keep getting bigger and bigger and bigger. de que los reinos siguieran creciendo más y más.